aparece la firma. ¿La habéis fotografiado también, no? Sí, aparte está firmada en el año en el que se eligió. En los años 60 se crea esto y queda una imagen que perdura, que es, ¿no? Lo hemos venido hablando, cuando veníamos por ahí antes de quedarlo veníamos hablando. Decimos, hostia, que hay muchas cosas en las que son muy parecidas. ArtLab nace como una iniciativa para generar un espacio colaborativo en la ciudad de Córdoba, muy vinculado a la universidad, pero abierto a toda la ciudadanía, desde la que podamos investigar y proponer acciones de arte contemporáneo en torno al espacio público urbano y en torno al medio natural y rural que rodea a la ciudad de Córdoba. Intentamos recoger las iniciativas de intereses muy diferentes que genera una universidad desde el ámbito de las humanidades a lo agrario para reflexionar sobre el entorno que nos rodea y un poco nos define, con el fin siempre de intentar transformarlo. Lo hemos organizado con 2 laboratorios de ArtLab al año, uno plaza y otro tierra, partiendo siempre de la residencia de artistas, que nos parece lo más interesante, es decir, que los artistas que vienen demostrando un interés por el tema que aquí nos preocupa puedan venir, estar en Córdoba, en la ciudad, empaparse un poco de todas nuestras dinámicas, conocernos en profundidad a la gente que trabajamos en los grupos y a través de estas residencias generar talleres, normalmente semanales, en el que esas obras puedan ir creciendo de una forma consistente. Nuestra propuesta para esta primera edición de ArtLab Plaza tiene como objetivo el levantamiento de una cartografía alternativa de los lugares de memoria de la ciudad. Pero no nos importa tanto el objetivo final, sino poner el foco en el proceso. Lo que nos importa es que el proceso sea colaborativo, participativo y que tenga un carácter interdisciplinar o transdisciplinar o incluso indisciplinar. Comenzamos normalmente estos talleres con una serie de sesiones teóricas donde le enseñamos al grupo que se está formando otro tipo de proyectos, ya sean nuestros, realizados en otras ciudades o de otros artistas que nos interesan también su modo de proceder, ¿no? Con la idea de que partamos todos de un conocimiento compartido, que no empecemos de la nada, sino que sepamos sobre qué y de qué modo queremos trabajar, ¿no? Una vez que tenemos esa base común, comenzamos a trabajar ya propiamente en la ciudad y entonces lo que hacemos es un inventariado de los monumentos públicos que existen en la ciudad y a detectar cuáles son los iconos identitarios principales de la ciudad, ¿no? A partir de aquí lo que se hacen son pequeños grupos de investigación que van marcados también por el interés individual que tengan. En este caso son estudiantes, pero otras veces hacemos los trabajos con otro tipo de agentes sociales. Por lo que estoy mirando también, estos orificios se supone que pertenecían al escudo también del franquismo. Este de aquí, ¿no? Sí. Estamos ahora mismo haciendo una investigación de campo del monumento de la aviación, también conocido como la Cruz de los Caídos. Todo esto lo que pretendemos hacer una nueva visión de los monumentos que no sea simplemente aquello a lo que se refiere, sino el contexto socioeconómico y político en el que se encontraba. Para estudiar el monumento, principalmente hemos hecho una investigación previa, quién es el autor, cuándo se ha hecho, si este fue el sitio definitivo de su emplazamiento. Una vez tenemos esa información básica, vamos al monumento en sí, comprobamos cómo está conservado, miramos también el entorno en el que nos rodea, porque también es muy importante el callejero o algún edificio institucional cercano. Y por último miramos los distintos tipos de agresiones que ahora están fotografiando a mis compañeros para utilizarlo eso como prueba a la respuesta que tuvo la ciudad de Córdoba. A simple vista, y todo el mundo sabe que esta es la escultura de los enamorados, pero yo he investigado esta escultura y la verdad que no tiene nada que ver con lo que en sí el nombre muestra, porque eran enamorados supuestamente, pero se llevaban
un gran rencor, odio, había machismo, infidelidades por parte de él, tanto con mujeres como con hombres. Son dos manos masculinas, la verdad que yo tampoco lo sabía y habré pasado muchas veces por esta escultura. Lo que nos da a pensar pues ese tema de homosexualidad que había en la cultura árabe. Muestra ese significado de los enamorados porque en sí pues, es lo que quiere Córdoba mostrar, pero si tú investigas no tiene nada que ver. Pensamos siempre que la ciudad es una página en blanco y la ciudad no es una página en blanco, la ciudad está llena de sustratos y de capas y lo que tratamos es de levantar todas esas capas para narrar otra historia de la ciudad que está oculta. Y en el caso de los monumentos nos permite hacer esa cronología, ¿no? En esta ciudad, por ejemplo, se da por establecido que los momentos gloriosos a los que se refiere su identidad serían la época romana y el pasado andalusí, por ejemplo. A lo que se podría añadir también la construcción de la imagen del casticismo en torno al toreo, por ejemplo, el flamenco, etc. Lo más importante es cuestionarnos su origen, porque esos héroes y esas hazañas, ninguno de esos monumentos está erigido, ninguno de esos monumentos está levantado en el momento de que se habla. Los monumentos hablan mucho más de quién los levantó y en qué momento histórico los levantó y con qué intenciones. Todas las esculturas que hemos estado investigando y tal se han realizado durante la década de los 60 y nos llama mucho la atención que desde que murieron ciertos personajes hasta la década de los 60 no se haya hecho ninguna escultura. Fue en el momento en el que pues, Franco tenía conexiones con los musulmanes, con el petróleo, entonces nos llama mucho eso la atención y por eso hemos cogido también este tema. Queríamos saber un poco más que por qué en esa época y no antes. Un ejemplo sería el de Averroes, pues, que también se hizo en esa época, fue también realizado por el escultor que ha hecho esta y también pues, nos llama mucho la atención eso, que siendo uno de los personajes más importantes de Córdoba, ¿por qué no se hizo antes? De este esquema, ¿qué podríamos trabajar con esta escultura? La belleza. Yo creo que la belleza. Vale. Neocatecismo, ¿no? Aquí también, vamos. Evidentemente, formaría parte de eso que llamamos neocatecismo, ¿no? La mayoría de los proyectos que llevamos a cabo tienen un marcado corte desde una perspectiva feminista, porque entendemos que es fundamental que si el patriarcado ha sido transversal a lo largo de toda nuestra historia, en todas las perspectivas de la vida cotidiana, el feminismo hoy en día tiene que actuar desde las mismas premisas, tiene que ser transversal. En el caso de los monumentos es muy evidente porque en casi todos los proyectos que hacemos nos damos cuenta de que la gran representación son masculinas, son grandes héroes con nombres y apellidos, mientras que el papel al que se deja la figura femenina siempre van a ser como alegorías o acompañando al héroe. Normalmente además van a aparecer desnudas o semidesnudas. Son este tipo de personajes que no tienen nombres y apellidos, no son mujeres reales y nos parece que es importante, sobre todo para señalar también las ausencias. Muchas veces va a ser en esas ausencias donde nos vamos a detener mucho más. Vamos a intentar desmentir esos mitos como la belleza de la mujer cordobesa, ese topicazo, digamos, por así decirlo, que tanto se nos representa en Córdoba, de la mujer cordobesa, morena, guapa, joven. Nuestras fuentes se van a centrar sobre todo en prensa local, también en las leyendas que surgen a través de estas estatuarias y a partir de ahí ya vamos sacando, tirando del hilo para unir líneas de investigación con otras estatuas. Son muchísimos monumentos los que hemos encontrado aquí en Córdoba, muchísimas líneas de trabajo y la mayoría al final encuentra información muy transversal. Entonces, lo más plausible es hacer una especie de monográfico o algún tipo de publicación, incluso si es posible hacer una exposición. Eloísa y Rogelio lo que en un primer momento pues lo que nos ayudaron es a conocer un poco más que no solo hay una línea de investigación de una escultura, sino que podemos relacionarla con muchos campos y luego pues nos va a ayudar a unirlo y conocer más sobre la historia que llevan consigo tales esculturas.
A mí personalmente me gusta mucho, estoy disfrutando bastante porque nos ofrece una manera de estudiar el arte muy diferente a la tradicional, que siempre va dentro del entorno de la obra y está totalmente cerrado, y realmente es como una demostración de que los monumentos no se quedan ahí, sino que expanden su influencia y la gente también los recibe de una manera, y yo pienso que es muy importante sobre todo estudiar este tipo de obras porque a pesar de que estén muy cercanas no se sabe casi nada de ellas. Son cosas que las ves a lo mejor todos los días y nunca te has parado a pensarlo, a decir... Pues todo eso, carteles de tienda. La verdad, este proyecto lo estoy valorando notablemente porque es que a pesar de ser cordobesa, muchas de ellas no las había visto nunca y al investigar y tal, pues yo había pasado muchas veces por delante pero nunca me había fijado y ni había buscado información ni nada, y la verdad que me está llamando mucho la atención y sé que me puede enriquecer bastante en un futuro. Al ser un proyecto que tiene un componente formativo genera también ese vínculo, es decir, iniciarse a algo por primera vez genera una fuerza y un vínculo muy interesante. La idea es que estos grupos luego alimenten nuevos talleres y sea gente que ya un poco se quede y entienda que el arte y los proyectos que tienen una intención estética tienen mucho que ver también con la propia educación.